Le prometí al auditorio hoy hablar de este tema que nos tomó hace un par de semanas, el de la caravana, que ya no es una caravana, es un río. O sea, es un río humano que sigue penetrando el país y la verdad me tiene muy sorprendida las distintas reacciones de mis compatriotas. Traigo incluso hasta pena ajena del nivel de racismo que estoy viendo, del nivel de xenofobia. Escribí recientemente una columna, un poco contando lo que pasaba, y los comentarios eran, fíjate Nayarit, ¿no? No eres mexicano, no te fijas en lo que pasa en México. Me fijo en lo que pasa en México todos los días, nada más que hoy está pasando esto también. Y ya empiezo a sentirme muy agredido, y a veces me pregunto si no tenemos una ultraderecha de closet a punto de salir. Yo creo que tiene mucho que ver con que son migrantes centroamericanos y que son personas de la clase trabajadora y que los mexicanos, muchos de ellos campesinos, y que los mexicanos solemos discriminar a la gente con estas características. A los propios mexicanos los discriminamos. Y entonces, si ahora además son extranjeros y además creemos que nos vienen a quitar, no sé, toda la felicidad que tenemos en este país, que la verdad todavía no la encuentro, pero ese es nuestro gran problema contra este éxodo, porque además es eso, no es que ellos quieran abandonar su país. O sea, justo es lo primero que yo pongo en la mesa a las personas que son padres o madres, si les parece muy divertido caminar kilómetros y kilómetros con un bebé cargando, con unos niños caminando, amamantando a un chiquillo, embarazada. ¿Qué tienes que haber vivido para hacer esto? Para someterte a eso. ¿No? Claro. O sea, ya de ahí de inicio es lo que nos tendríamos que estar cuestionando. No si se van a venir a robar nuestros trabajos, si comen pizzas y no comen los guisados que les dan, o sea, si tiran las cobijas, o sea, unos comentarios que yo también he bloqueado a una gente de Facebook que Dios bendito, de verdad, de verdad. Yo tengo tres cosas que decir sobre esto. La primera es muy notable cómo la cobertura de la caravana ha supuesto que estas personas salen de quién sabe dónde. O sea, yo no una caja negra, sí, hay un telón, como si el Suchiate fuera una cortina negra y no se nos quede del otro lado. Salvo algunos casos excepcionales que han hecho muy buen periodismo, en el grueso de los medios tradicionales yo lo que veo es, pues ahí vienen estas personas, quién sabe de dónde, quién sabe por qué, ¿no? O sea, ningún esfuerzo por tratar de entender. Pueblo llamado San Pedro Sula, donde está lleno de gente mala y de mafiosos. Y donde además seguro vienen también en esta misma caravana. Hemos renunciado a hacer el esfuerzo de entender por qué están llegando. Y eso me parece como algo muy lamentable no en todos, pero en buena parte de los medios, ¿no? La segunda cosa que me parece importante de esto es, por mucho tiempo en México nos contamos el cuento de que nuestra política migratoria respecto a la frontera sur no era más que un outsourcing que le estábamos haciendo al gobierno estadounidense. Un favorcito. ¿No? Un favorcito, bueno, a cambio de una lanita y unos amigos, ¿no? Pues nosotros vamos el cadenero del antro. Exacto, ¿no? Y por mucho tiempo nos contamos ese cuento, y ese es un cuento muy cómodo de contarnos, porque no nos hace responsables, sino decir, no, es que los gringos nos están obligando. Pero esta reacción que tú señalabas del racismo nos muestra que esa política migratoria en la frontera sur tiene una base local. Claro. Que hay muchos mexicanos que eso quieren, que ya no podemos acomodarnos en el fabuloso sillón de decir, es que los gringos me obligaron, ¿no? Y la tercera cosa que quería decir es, a mí me parece que una de las cosas interesantes y novedosas de esta caravana es que estas son personas que están agregándose, que están juntando sus cuerpos y saliendo a hacerse visibles como una forma de hacer política. En primer lugar, política para protegerse del abuso del gobierno de México cuando llegan, del abuso de los cárteles de organizaciones del crimen organizado que también son muy agresivas contra ellos. Entonces, se están agregando para protegerse de eso y para hacerse visibles también, porque eso eleva naturalmente el costo. Otra cosa que están haciendo al hacerse visibles es haciendo que Trump lo vea. Claro. ¿No? Y entonces le suben el costo también al gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano les ofrece cosas para que se queden también porque sabe que los gringos están viendo. Y los migrantes dicen, no, porque México es de paso, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero ir a Estados Unidos. Los migrantes están convirtiéndose en un sujeto político. Eso es muy interesante como fenómeno y para México va a implicar un tremendo problema. Porque va a tener Estados Unidos mirando, va a tener esta base local diciendo, sácalos, guácala, migrantes indeseables, pero también hay otra base social en México que dice, no podemos tratarlos como nos quejamos que tratan a los mexicanos del otro lado. Esto se va a tener un problema político muy importante. Déjeme regresar un segundo al tema del racismo.
piensan muchos, cosas horribles de los mexicanos de Chiapas, de las personas mexicanas en Guerrero, de las personas mexicanas en Oaxaca. Sí, la verdad es que el racismo ahí está, pero no te atreves a decirlo en redes. O sea, tú no dices oaxaco, ¿no? Chiapanico, indio. Es decir, es una cosa que te A menos frenas. que seas una persona muy Ya, descarada, que claro. así hay Que una las que hay, otra. Pero no las te hay. sorprende Que que salgan así. como el agente de Honduras o los guatemaltecos, que es la misma población, ahí sí te lo puedes permitir. O sea, como si el suchiate te lavara lo políticamente correcto y puede ser la bestia que habla pestes de, pues la verdad, primos hermanos que son muy parecidos al mexicano de Chiapas y al mexicano de Guerrero y al mexicano de No, Oaxaca. y que seguramente son muy parecidos a quien lo está escribiendo. Sí, culturalmente, en fin, ideológicamente. Hay una cosa distinta, y sí lo quiero poner porque esto que dice Carlos sobre el sujeto político me hace pensar que en todo el mundo hay fenómeno migratorio muy grande, pero en ningún caso un grupo tan numeroso de migrantes se ha vuelto sujeto político. Es decir, si hay algo como de distinto al resto del mundo. O sea, yo no veo a los muchachos libios que están cruzando a Italia recibiendo la atención que están recibiendo, ¿no? O las migraciones que están entrando a Austria o a Alemania. No se han convertido en sujetos tan relevantes. Ahora, son un sujeto relevante que va a tener que quedarse con nosotros. Por un motivo moral, déjame no poner otros. Hemos mandado millones de mexicanos del otro lado. Nos van a compensar. Nos van ¿Con a qué terminar cara? Es compensando. justicia histórica Literal. absorber a 8,000 personas. Es decir, no veo moralmente cómo puedes resistir haber expulsado a tantos mexicanos de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Durango, y de pronto decir, sí, expulsados a todos estos, pero yo no me hago responsable de los que están viviendo un problema y una crisis humanitaria mayor. Es decir, no veo forma de lavarse las manos frente a este dilema moral. Supongo que el nuevo gobierno estará enfrentado muy pronto a saber cómo quita la cortina, averigua qué está pasando en Honduras y le da asilo inmediato a esta Yo gente. creo que el nuevo gobierno ya anticipó una parte de su respuesta. El nuevo gobierno tiene algunos programas relativos a los estados de la frontera norte para tratar de integrarlos ahí. Yo creo que incluso debe haber puestos de trabajo para ellos ahí. O sea, deben ser muy fáciles de integrar en un lugar que además económicamente es de las zonas, digamos, más prósperas de México en la frontera. Y el cambio demográfico de México, que esas son cosas lentas y nunca salen en las noticias. Pero el cambio demográfico en una década, en 2 décadas, nos está avisando que nos faltan jóvenes. Nosotros, los mexicanos, ya estamos prácticamente en la tasa de sustitución donde cada pareja tiene 2 hijos. Nos van a faltar jóvenes. Centroamérica nos los está mandando por adelantado. Y no estamos acusando recibo. Pero eventualmente yo pienso que un escenario muy posible es que se queden contra las resistencias y todo, pero a la larga se integren y sean esos jóvenes que en unas décadas, por la estructura demográfica de la sociedad mexicana, nos van a acabar haciendo un favor quedándose en México. Y sí, salió una encuesta que hizo Roy Campos hace un par de semanas, ¿no? Que decía, o sea, que era así, de verdad, te vuela los sesos, que la gente que más apoya a la caravana migrante son hombres del nivel socioeconómico más bajo y de los ámbitos rurales. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a la migración, porque ellos saben lo que es migrar. Ellos sí son pares. Literal. O sea, no son los que se suben se en ven Facebook. en ellos. Además, claro. Ahora hay 2 argumentos de ellos que a mí me tienen interesado como fenómeno. El primero, y que cuesta trabajo ahí sí entenderlo desde la idiosincrasia mexicana, es que hay un acto de fe en esta migración. Es decir, a ver, la mitad de la población en Honduras es de las distintas iglesias cristianas. Los pastores llevan mucho siendo pues, los que construyen tejido social, los que arropan, los que educan a los niños. Y sí son los pastores los que les dijeron, Dios les pide Proveerá. que como Moisés sigan esto, crucen el Mar Rojo, ¿no? Y entonces cuando les preguntas, ¿no? Oiga, pero es que Trump no los va a dejar pasar, Dios lo va a convencer. Entonces, este milenarismo, esta fe exacerbada, sí llama la atención. Y la segunda es que hay un motivo menos mezquino o menos político para decir, no me quedo en México. Y es que el migrante normalmente va ahí donde ya hay alguien de su familia que lo acoja.
Claro. Y no hay comunidades de hondureños que acojan a quienes están llegando. Pues, siento que quieren ir a ver a la tía, a la prima, a la abuela que ya llegó. Si tuvieran ya aquí una red, seguramente aquí recalarían, pero claro, lo que quieren es ir con su familia. Entonces, estos dos motores sí los están llevando hasta la frontera. Concluyo con esa pregunta. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que me preocupa, porque yo estoy segura que Dios no va a convencer a Trump. Y ¿Tú entonces... crees que Dios no va a convencer a ti? No. Eres una descreída. Sí. En principio no creo en Dios. Soy bastante no es creyente, es dudante. No crees en Dios. Exacto. No crees que Trump cambie de opinión. No. Y sí creo que ahí va a ser una confrontación tremenda, ¿no? Porque por lo menos va a haber muchas detenciones y los van a regresar a sus países. Bueno, voy a cerrar y lo que tenemos justamente para ampliar esta conversación es una charla larga que tuve con los primeros migrantes que llegaron a la Magdalena Mixhuca. Y la verdad busqué a los más jóvenes, o sea, a los adolescentes. Quería oír su voz como más clara, más transparente. Y la verdad es que salí conmovidísimo de esa conversación. Ojalá le pase lo mismo a usted. Porque en efecto el espejo nos ayuda a saber mejor quiénes somos, pero sobre todo quiénes nos gustaría ser.